Aquí, esta mañana la Presidencia de la República dio a conocer, tres párrafos, ¿sí? Dos párrafos, perdón, de una larguísima reunión que encabezó el Presidente de la República anoche domingo en Los Pinos, eso de las 9 a las 2 a la medianoche, con todos los integrantes de su gabinete, del legal y del ampliado, en donde dice que instruyó para que cada dependencia de la administración pública, o sea, cada oficina de gobierno, cada secretaría, cada dependencia del gabinete ampliado, practique junto con la Cancillería una evaluación de los mecanismos de cooperación que cada entidad tenga vigentes con el gobierno de Estados Unidos de América, que esto lo tiene que ir en la mano con el mensaje del presidente de la semana pasada, cuando dijo, lo resumo en este párrafo: Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Evocando a un gran presidente de Estados Unidos, que es John F. Kennedy, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo del respeto mutuo. Tenemos la certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México, y le dije que así en 4 minutos y medio el presidente Peña Nieto fijó la posición más clara y tajante de un presidente de México a un presidente de Estados Unidos en los tiempos modernos, y también aludió al pronunciamiento unánime del Senado de la República la víspera, en donde le pidió todo esto y también le pidió que suspendiera toda la cooperación en materia de migración y seguridad. El presidente también aludió a ese documento del Senado de la República, y por eso le aprecio al secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray, que me haya aceptado esta llamada. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Hola, Joaquín, me da mucho gusto saludarte, Joaquín, buenas tardes. Sí, se quedó muy corto el comunicado. La noche instruyó el presidente que cada dependencia de la Administración Pública Federal practique junto con la Cancillería, que tú encabezas, una evaluación de los mecanismos de cooperación que cada entidad tenga vigentes con el gobierno de Estados Unidos. Me parece poco 3 líneas para 3 horas de reunión, Luis. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que les dijo el presidente? Gracias, Joaquín. Bueno, el presidente hizo un recuento bastante claro de lo que tú acabas de describir. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, particularmente en los últimos días, en la semana pasada? La respuesta que tuvo el Senado de la República, la respuesta muy clara que tuvo el presidente de la República. Y esto, Joaquín, lo importante es que debe de tener consecuencias prácticas. Particularmente quiero referirme al pronunciamiento del Senado, el punto de acuerdo del Senado, que efectivamente se da de manera unánime, y en el que exhorta o le pide al gobierno federal, si no mal recuerdo el término específico, es exige al gobierno federal que detenga la cooperación con los Estados Unidos en 2 materias específicas, en materia migratoria y en materia de seguridad. Al día siguiente el presidente hace este planteamiento, este pronunciamiento muy claro, muy contundente, y que convocó, creo que de una manera inédita, a la unidad de los mexicanos. Vimos no solamente a los candidatos presidenciales, a los 4, a los gobernadores, pero también vimos al sector privado, a los sindicatos y gente con opiniones muy distintas que no suele estar de acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, respaldar esta postura. Ahora, lo importante es que esta postura no es solamente un discurso. Esta postura debe de tener consecuencias prácticas. Y eso es lo que motiva la instrucción que recibimos ayer por la noche de parte del presidente Enrique Peña Nieto. ¿De qué se trata? De evaluar. Esa es la palabra clave, Joaquín. Evaluar todos los mecanismos que tenemos de coordinación y cooperación con los Estados Unidos. Son muchísimos los mecanismos, Joaquín. Prácticamente todas las dependencias del gobierno tienen alguna u otra forma de colaboración o de cooperación con los Estados Unidos. Desde los que son más notorios, más conocidos, como pueden ser en el ámbito económico, en el comercio, por supuesto en materia migratoria, de seguridad, pero incluso hay otros. Por ejemplo, ayer platicaba yo con el director general de la CONAGUA. Cada año el gobierno de Estados Unidos le presta al gobierno de México
un avión de estos llamados cazahuracanes que nos permitan a la CONAGUA prepararse mejor para la temporada de huracanes en México. Hay acuerdos en materia agropecuaria, ambiental, en fin, es una relación enormemente densa, grande, importante, pues que se da con entre dos países vecinos, dos países grandes que compartimos muchas cosas. Así pues, cualquier decisión que se llegue a tomar en materia de la cooperación entre nuestros gobiernos hacia adelante, tiene que evaluar todas sus consecuencias y todas sus aristas. Tenemos que partir del principio que la cooperación con Estados Unidos la hacemos por el interés de México. No es una ficha de cambio, no es una reciprocidad a otra cosa. Por ejemplo, en materia de seguridad, pensemos en el combate al crimen organizado, es en el interés del pueblo de México que haya un combate cada vez más eficaz, más contundente al crimen organizado, y la cooperación con los Estados Unidos es un instrumento para lograrlo. Por lo tanto, detener la cooperación pudiera tener consecuencias negativas para el interés nacional. Sin embargo, en el momento en el que estamos, tenemos que evaluar uno por uno de estos mecanismos de coordinación. El presidente, esa fue la instrucción que nos dio. ¿Para qué? Para que en un periodo de tiempo, no hay un plazo fijado, pero tendrá que ser un periodo de algunas semanas, podamos presentar bajo la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada una de las dependencias le presenta al presidente de la República una evaluación de cómo están esos mecanismos de cooperación, cómo benefician a México, qué tan vigentes están, qué resultados prácticos le dan a los mexicanos. Y a partir de ahí el presidente, en el contexto de la relación con Estados Unidos, conscientes del momento que estamos viviendo y de las diferencias muy públicas y notorias que tenemos hoy con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto tomará decisiones. Quiero ser muy claro, Joaquín, en este momento no se ha tomado ninguna decisión ni de suspender o posponer o reducir ningún mecanismo de coordinación. Entramos en una etapa de evaluación que debe ser además una evaluación vigente de los hechos como están al día de hoy, y a partir de esa evaluación el presidente de la República, en uso de sus facultades, habrá legales y constitucionales, habrá tomar decisiones correspondientes. Ahora, Luis, eso nunca se había hecho. Luis. Joaquín, la relación entre México y Estados Unidos está pasando por un momento inédito. Estamos viendo muchas cosas que no habían pasado, pero el presidente lo ha dicho con toda claridad: nada ni nadie puede estar por encima de la dignidad de México y de los mexicanos. Luis, ¿no ha tenido ninguna reacción del gobierno de Trump a esta declaración del presidente? Porque públicamente no ha habido. Tú en lo privado. Hemos tenido algunas llamadas, algunos de los secretarios del gabinete han tenido llamadas de sus contrapartes, reiterando la importancia que para el gobierno de Estados Unidos tiene la cooperación con México, los lazos de amistad. Son llamadas que se aprecian y que por supuesto ponen de manifiesto que la cooperación es importante, pero hasta ahora no hemos tenido una reacción oficial o una reacción por los conductos diplomáticos formales, ni por parte del Departamento de Estado o ya sea directamente desde Washington o a través de su embajada en México, ni tampoco una reacción de parte de la Casa Blanca. Sí, citaste a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. El día de mañana se invitó a una reunión a la embajadora, en la que participarán representantes de la Cancillería y de la Secretaría de Gobernación, para hablar para conocer mejor cuáles son las aseveraciones que hizo el presidente Donald Trump acerca de las violaciones a derechos humanos y otro tipo de vejaciones que pudieran sufrir migrantes centroamericanos en su tránsito por México. Celebramos que el presidente de Estados Unidos de pronto tenga esta preocupación por la integridad, la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, y la hemos invitado a platicar en un ánimo, como siempre, serio, constructivo y responsable. Aunque yo sé que ella es la embajadora oficial de Estados Unidos, ella ya se va y tampoco es de las fans de Donald Trump. La embajadora Jacobson es una mujer extraordinariamente profesional, la conocemos ya hace mucho tiempo, y es la embajadora de Estados Unidos, es con quien compete tener este tipo de conversaciones. ¿No han citado al embajador de México en Estados Unidos, el Departamento de Estado?
No, Joaquín, no tenemos conocimiento de ello, no me ha informado el embajador, hasta hace ratito que hablé con él, no tenemos conocimiento al respecto. El embajador tiene una comunicación muy estrecha con el Departamento de Estado y con otras dependencias, otras áreas del gobierno americano, pero para estos efectos no ha habido ninguna comunicación de esta naturaleza. ¿Y me está previsto algún encuentro? Pues luego ya ves que se dan en los pasillos ahora en la Cumbre de las Américas en Chile. No, perdón, en Perú, en Perú. En la Cumbre de las Américas, que es en Lima, Perú, este viernes y sábado. No está previsto un encuentro entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Ni el gobierno de México lo ha solicitado, ni el gobierno de los Estados Unidos lo ha solicitado. En estas cumbres ocurre con cierta naturalidad que aun cuando no hay bilaterales, los presidentes puedan saludarse, pero no anticipamos más allá de un saludo. No hay una agenda prevista para una conversación entre los presidentes de México y de Estados Unidos. O sea, no está previsto ningún encuentro formal entre los presidentes Peña Nieto y Trump en la cumbre de Perú, la cumbre de las Américas en Perú. Así es, Joaquín, como lo informamos desde el viernes pasado, no está en la agenda del presidente Peña Nieto, que tendrá una agenda amplia, intensa, es un viaje corto a Perú, pero no está prevista una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Ahora, Luis, ¿cuáles serían los 5 acuerdos, convenios de colaboración más importantes? Podrían ser migración, comercio, seguridad, frontera, acuerdos financieros. No sé, tú que has sido también secretario de Hacienda, tú que eres secretario de Relaciones Exteriores, debes tener una idea, por supuesto, mucho más amplia que la mía, que es muy corta. Es tan amplia la relación con Estados Unidos, Joaquín, y son tantos los acuerdos y mecanismos que se han ido construyendo a lo largo de los años, que sería poco realista señalar 4 o 5 que son los más importantes. Todos fueron diseñados con un propósito, existen por alguna razón. Algunos de ellos incluso se han creado recientemente, apenas la Semana Santa, el día martes firmamos 3 acuerdos, 3 memorándums de entendimiento con la Secretaría de Seguridad del Interior, y así en las administraciones anteriores pues han generado distintos instrumentos de cooperación. Los hay en todas las materias. Hay acuerdos de intercambio de información entre las áreas de seguridad pública, entre las agencias de investigación. Hay acuerdos muy importantes de cooperación entre las Fuerzas Armadas. Entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos proveen capacitación, cooperación, etcétera, y hay operativos que se realizan con coordinación, se comparte inteligencia. En materia migratoria hay acuerdos muy importantes, por ejemplo, de coordinación para los efectos de deportaciones. Es algo que no existía antes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y es un acuerdo del que se llegó hace apenas algunos años, que cuando hay repatriaciones de mexicanos hacia nuestro país, ocurran de manera ordenada, se avise con oportunidad a México, solamente sean por los puertos de entrada que sean determinados, es decir, cosas que son indispensables para que México pueda recibir mejor a los migrantes que regresan por la vía de la repatriación y la deportación. Eso es un acuerdo de coordinación también, y es un acuerdo de coordinación muy importante para el interés de México y de los mexicanos. Pues tenemos intercambios culturales, tenemos intercambios de becas. El objetivo es llegar a 100,000 becas, a 100,000 estudiantes que puedan estudiar en uno de otros países en los próximos años. En fin, hay una enormidad de convenios, de mecanismos, muchos de ellos con enormes beneficios para México, y de lo que ha hecho, yo creo que la instrucción que nos ha dado el presidente de la República es una instrucción responsable, pensando en el interés de México. Algo muy importante, Joaquín, la retórica, incluyendo la retórica del presidente Trump, no va a determinar cuáles son las decisiones que tome México. México va a tomar decisiones solamente en el interés de México y sobre todo de los mexicanos. Y no vamos a permitir que esta retórica sea la que defina nuestro curso de acción. Lo mismo en los mecanismos de cooperación, que en el Tratado de Libre Comercio, que en cualquier contacto de carácter diplomático. Lo que importa es el interés nacional, y vamos a hacer una evaluación cuidadosa, completa, rigurosa, en la cual se podrá a consideración del presidente de la República y lo que convenga al interés de los mexicanos. Lo que pasa, estoy de acuerdo, doctor Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, en el tema de la retórica, pero hemos visto que en algunos casos ha pasado de la retórica a los hechos, como con el envío de la Guardia Nacional a la frontera.
el envío de tropas no son tropas, en realidad la Guardia Nacional es un cuerpo de voluntarios, si bien tiene características castrenses, es un cuerpo de... Sí, es un integrante de las Fuerzas Armadas. Es algo que había ocurrido ya y hace no mucho tiempo. El presidente Obama lo instruyó en el año 2010, el presidente Bush en el año 2006, y esto pues es algo a lo que ya los mexicanos y el gobierno de México, las autoridades fronterizas, conocen, saben cómo funciona. Sí, pero en otras condiciones completamente diferentes de la relación. Ese es el punto. Aquí es donde se pone claro que el contexto, el tono incluso, de cómo se presentan las cosas y cómo se refiere un presidente hacia su vecino, importa. Porque si bien la acción es prácticamente igual, incluso son menos elementos que los que desplegó el presidente Bush. El presidente Bush desplegó alrededor de 6,000 elementos, aquí se habla de 2,000 o 4,000, una cifra que todavía no se precisa. Es decir, es un operativo más pequeño que los que hemos visto en el pasado. Sin embargo, en México se interpreta, se siente de una manera completamente diferente por la retórica, por el tono que ha tenido el presidente Trump hacia México y hacia los mexicanos, y de ahí la importancia del mensaje del presidente, del tono claro, contundente, asertivo del presidente Peña Nieto, y de convocando a la unidad de todos los mexicanos, y que debe de materializarse en decisiones de las cuales el proceso que se anuncia esta mañana de evaluación de todos los mecanismos sin duda es parte de dicho posicionamiento. ¿No has percibido ninguna represalia por parte del gobierno de Estados Unidos a esta intervención del presidente de México y este anuncio y esta reunión de anoche cuyos resultados anunció hoy? En lo absoluto, Joaquín, pero estaremos atentos. Hasta ahora no tenemos ningún registro de esa naturaleza. Ahora, yo aprecio una especie como de bipolaridad, porque por una cosa van los tuitazos de Trump y por otro lado parecen ir las comunicaciones entre los integrantes del gabinete del presidente Peña Nieto y del gabinete de Trump. La relación con el gabinete del presidente Trump ha sido francamente buena. Hemos tenido comunicación muy fluida, muy cercana, incluso más frecuente a la que teníamos con gobiernos anteriores. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que finalmente quien tiene la titularidad del Ejecutivo en los Estados Unidos es el presidente Trump, y la retórica del presidente Trump, el tono en el que se refiere a los mexicanos, incluso para anunciar acciones que no son nada nuevo, como este envío de la Guardia Nacional a la frontera, sí hacen una diferencia, Joaquín. Sí marcan la relación y no podemos ser indefinidamente inmóviles entre ellos. Dime una cosa por último, Luis, ¿sí es verdad que la firma del TLC está al alcance de la mano? Lo explicaba hoy el secretario Guajardo. Sí. Por cierto, debo decir, Joaquín ha hecho un trabajo extraordinario en condiciones muy complejas, pero como lo decía el secretario Guajardo, podría darse en las próximas semanas. Hablaba Ildefonso Guajardo de una fecha tal vez por ahí de principios de mayo. Conozco yo el estado de las negociaciones, incluso he acompañado al secretario Guajardo a algunas de las sesiones de negociación la semana pasada, y creo que sí es posible. ¿Es un hecho? ¿Está garantizado y seguro? Por supuesto que no. No sabemos en realidad qué es lo que pueda pasar, pero hoy tenemos esta posibilidad que ocurra. Lo decía el primer ministro Trudeau apenas semana pasada. Sí es posible, sí pudieran haber condiciones, dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones en las próximas semanas, en los próximos días. Se reunirán nuevamente los negociadores comerciales precisamente en Lima. Tendrán una sesión de trabajo no relacionada con la cumbre de Lima, sino aprovechando que están ahí en esa ciudad los tres. Tendrán nuevamente una sesión de trabajo para seguir tratando de avanzar. ¿Es una posibilidad? Sí. Es correcto lo que dijo el secretario Guajardo, pero en una negociación no se sabe nunca hasta que concluye qué es lo que va a pasar. Sí, podríamos estar cerca de lo que se llama o se ha llamado un acuerdo de principio. Típicamente un acuerdo comercial es lo primero que se anuncia, es un acuerdo de principio. De ahí deriva un trabajo técnico, jurídico, de redactar los textos a detalle, que es lo que son los que se firman, y después el paso más importante, que es la ratificación del poder legislativo. En el caso de México es el Senado de la República. Ahora, lo que se podría estar anunciando, si hubiera acuerdos, si esto se materializa en las próximas semanas, sería el llamado acuerdo en principio, que es un término
razones comerciales. Bien, Luis, pues te aprecio mucho que hayas dedicado ese tiempo a este espacio, que además hayas tenido la confianza de contestarme, y te mando un saludo. Igualmente, Joaquín, muchas gracias por el espacio y saludos a tu auditor. Muchas gracias, el doctor Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Pues así están las cosas. Lo que se va a revisar es, cada dependencia del gobierno federal va a revisar con el canciller Luis Videgaray todos y cada uno de los acuerdos vigentes entre México, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Luego, esto se presentará, el mismo canciller con todo el gabinete presentará al presidente cuál es la evaluación, y el presidente tomará decisiones sobre qué sí y qué no. Y también este anuncio que hace de que no está previsto ningún encuentro entre los presidentes Peña Nieto y Trump en la Cumbre de las Américas este fin de semana allá en Lima, Perú.